revelado, la increíble transformación de mi humillación en la boda de mi exnuera tras 10 años de sacrificios. La música sonaba a todo volumen, y las risas llenaban el aire en la boda de Valeria, la chica que alguna vez fue parte de su familia. Don Javier, un humilde carpintero de 58 años, se sentía como un pez fuera del agua mientras observaba a todos esos invitados bien vestidos, riendo y disfrutando, ajenos a su dolor. Era difícil para él aguantar las miradas despectivas que lo seguían a cada paso que daba. ¿Qué hacía allí?, se preguntaba, sintiéndose desplazado en un mar de lujo y ostentación. Sus manos, surcadas de arrugas y callos, aún guardaban el recuerdo de años de trabajo duro. Había dado todo por su familia, pero ahora, en lugar de alegría, sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos al ver cómo lo ignoraban. La angustia lo envolvía, y una sombra de tristeza se instaló en su pecho cuando vio a Valeria, vestida como una princesa, llegando a un altar que parecía estar hecho para cualquiera menos para él. Javier se sintió como un fantasma en medio de la celebración. Intentó acercarse a algunos conocidos, pero sus esfuerzos se vieron frustrados por las actitudes de aquellos que lo miraban con desdén. Era un recuerdo constante de su condición económica, de esa lucha que había llevado por años, de cómo su esfuerzo a menudo pasaba desapercibido. En medio de la algarabía, se alejó al rincón más oscuro del salón, buscando consuelo en su soledad. Allí pensó en su hija, en la distancia que se había creado por diferencias, y en el vacío que su ausencia había dejado en su vida. ¿Qué importa el dinero si no tengo a mi familia?, reflexionó. De repente, la tristeza que lo sofocaba se transformó en una profunda búsqueda de dignidad y amor. Pero todo su dolor se detuvo en seco cuando Valeria, en uno de los brindis, levantó su voz para recordar a todos la importancia de la familia. Sus palabras resonaron con fuerza, como un eco en aquel lugar lleno de risas superficiales. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las palabras de Valeria empezaron a abrir un camino por el que la esperanza comenzaba a brotar. Los murmullos que antes se escuchaban se apagaron mientras la gente prestaba atención. ¿Quiénes somos si olvidamos a quienes nos han levantado?, preguntó ella, y en ese instante, Javier sintió que su corazón latía más fuerte. Su exnuera, en medio de su felicidad, había decidido alzar la voz en defensa de lo que realmente importaba, el amor y la unión familiar. Los invitados empezaron a cuestionarse, algunos lo miraban con nuevos ojos, y aquellos que hasta entonces habían sido indiferentes empezaron a unirse en apoyo. Era un giro inesperado. Don Javier sintió una chispa de esperanza, pero aún había un dilema colgado en el aire. ¿Podría la verdadera unión prevalecer sobre las diferencias sociales? Esa noche de boda podría marcar no solo el inicio de una nueva vida para Valeria, sino también un renacer en su propia existencia. ¿Cómo sería el futuro si esta celebración se convertía en una nueva oportunidad para todos? Sacrificios. La música seguía resonando, pero el ambiente había cambiado. Don Javier, aún perdido en su rincón, sintió como su pulso comenzaba a acelerar. Cada palabra de Valeria se convertía en un faro en medio de su tormenta interna. La presión de aquellos ojos que antes lo juzgaban se estaba suavizando poco a poco. Su discurso no solo había tocado fibras en él, sino que también había despertado algo en los demás. Algo que lo hacía dudar de su propia tristeza por primera vez en mucho tiempo. Poco a poco, algunas personas se acercaron a él. Primero fue un viejo compañero de la infancia, el tío Vicente, quien le dio un fuerte abrazo. Javier. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te extrañamos en las celebraciones, dijo.
La calidez de su amigo fue un bálsamo en su herido corazón. Conversaron sobre los viejos tiempos, dibujando sonrisas en sus rostros. Luego, una de las tías de Valeria, una mujer mayor con un carácter fuerte y una risa contagiosa, se unió a ellos. Tu hija es la mejor. Quiere a la gente que ha querido siempre a su lado, afirmó mientras le daba una palmadita en el hombro. Don Javier sintió como si algo dentro de él empezara a sanar. La incomodidad que había experimentado al inicio de la noche se desvanecía lentamente, reemplazada por una pequeña chispa de alegría. Con cada interacción, Javier comenzaba a recordar por qué había estado en ese lugar. No solo era un día de celebración para Valeria, sino también una oportunidad para reavivar conexiones perdidas. Quería ser parte de ese momento, no un mero espectador. Tan pronto como Valeria terminó su brindis, la música cambió a un ritmo más suave. La pista de baile se llenó de parejas bailando. Ante la mirada atenta de varios invitados, Javier decidió abrirse paso hacia la pista. Su corazón latía con fuerza mientras sus pies se movían un poco torpemente, pero lo importante era el gesto. Era su momento, un paso hacia la reconciliación que había anhelado durante tanto tiempo. Mientras danzaba, sintió la mirada de su hija, que a pesar de no estar allí, parecía mirar desde algún lugar, reafirmando su presencia. El bombillo en su pecho parecía iluminarse con su recuerdo. En ese momento, todo era posible. La música lo envolvía y, por primera vez en mucho tiempo, don Javier sintió que estaba en el camino correcto. Cuando terminó la canción, una sensación de euforia lo invadió. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que eran muchos los que lo apoyaban. Pero no todo estaba resuelto. La incertidumbre aún lo acechaba. Podía sentir el peso de la historia compartida, de los aciertos y errores, de las palabras no dichas con su hija. Estaba listo para enfrentar sus demonios y abrir su corazón nuevamente. En medio de sus pensamientos, Valeria se acercó a él, brillo en sus ojos. «¿Bailamos, don Javier?», preguntó con una sonrisa. De alguna manera, él intuyó que ese sería el momento donde se trazaría una nueva línea en su relación. Justo cuando dio un paso hacia ella, la música se detuvo y alguien comenzó a anunciar algo por el micrófono. Las palabras se dispersaron por el salón, y un silencio inquietante se apoderó del espacio. No se lo van a creer, pero hay una sorpresa para todos. El corazón de Javier se detuvo. ¿Qué sorpresa era esa? Con la mirada cruzada entre la expectativa y el temor, Javier se sintió atrapado entre su deseo de avanzar y el miedo a lo que podría venir. La atmósfera cambió bruscamente. ¿Qué revelación podría ocurrir ahora en medio de este estallido de emociones? La sala permanecía en un silencio inquietante, un susurro de expectativas flotaba en el aire. Javier sentía como la tensión se acumulaba en su pecho como una ola inquieta, tan intensa que casi podía escuchar su propio corazón retumbar. La voz del presentador sonó más fuerte, cada palabra resonando en su interior, como un tambor marcando el compás de su ansiedad. Queridos amigos y familiares, este año hemos preparado algo especial para todos ustedes. El presentador hizo una pausa, dejando que la curiosidad se agudizara. Javier apretó un puño en su lado, incapaz de evitar que su mente divagara hacia lo peor. ¿Sería el anuncio de un nuevo compromiso? ¿O tal vez un regreso inesperado de alguien del pasado? Mientras el presentador continuaba hablando, una pantalla se iluminó en el escenario, proyectando imágenes de momentos antiguos, risas, abrazos, y recuerdos compartidos. Entre esas imágenes aparecieron fotos de Valeria cuando era pequeña, cucharadas de su primer cumpleaños, y su graduación. Un torrente de emociones lo arrasó, nostalgia, orgullo y un toque de tristeza. Y hay alguien aquí que ha sido parte fundamental en la vida de Valeria, continuó el presentador. Nos gustaría invitar a una persona que siempre ha estado en su corazón, alguien a quien nos gustaría rendir homenaje. Javier miró a su alrededor, la intriga se apoderaba de los rostros de los invitados. ¿Quién sería? La ansiedad se apoderó de él,
pues aunque deseaba que pudieran hablar sobre su relación, también sentía un miedo profundo al reconocimiento. Sus pensamientos se detuvieron abruptamente cuando, de repente, un rostro familiar apareció en la pantalla. Era Clara, su antigua esposa, que no había visto en años. El salón estalló en murmullos. Don Javier se sintió abrumado. La última vez que había visto a Clara, todo había terminado en tristeza y reproches. No había sido fácil lidiar con el recuerdo de la separación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento tan transformador, a medida que la proyección avanzaba, mostraba cómo Clara había influido en la vida de Valeria? La cámara la capturaba en varias etapas de la vida de su hija, siempre sonriendo, siempre apoyando. Javier sintió que su estómago se retorcía mientras se preguntaba qué sentido tendría este homenaje. ¿Acaso todos en el salón pensaban que ella era la mejor madre, la única que podía estar presente? Esa idea podría destrozarlo. El presentador sonrió y añadió: Clara deseó compartir unas palabras con todos nosotros y por primera vez, Javier sintió algo diferente en el ambiente, como una ligera corriente de esperanza. Quiero decir que Valeria ha sido el regalo más hermoso en mi vida, empezó Clara, su voz entrecortada pero firme. Y aunque nuestras vidas tomaron caminos separados, yo siempre he querido que sea feliz. Estoy muy orgullosa de ella. Mientras hablaba, algo en el corazón de Javier comenzó a iluminarse. El amor que Clara expresó por Valeria derribaba un poco de la muralla de resentimiento que había construido. Había tanto dolor y rencor entre ellos, pero escucharla hablar así era como una lluvia suave sobre un suelo árido. Sin embargo, debo también reconocer a otra persona que ha estado siempre presente en este viaje, continuó Clara, y pronto Javier escuchó su nombre. Quiero rendir homenaje a su padre, don Javier. A pesar de los retos que enfrentamos, él ha hecho sacrificios inmensos por su hija. El eco de las palabras de Clara se instalaron en la mente de Javier, su rostro enrojeció. Nunca había oído esas palabras como tan sinceras. La tensión en el aire cambió, casi podía tocarla. ¿Podía haber una oportunidad de sanar? Antes de que la proyección finalizara, Clara invitó a Javier hacia la pista. Cada paso se sentía como un movimiento en falso, una danza peligrosa en un terreno inexplorado. Todos los ojos estaban sobre él. Estaba preparado para este reencuentro. A medida que caminaba hacia ella, su mente giraba a 1000 por hora, inundada de tensiones reprimidas y un anhelo de aceptación. No podía evitar preguntarse qué surgirá de este encuentro. ¿Podría este gesto, esta súbita reconciliación, realmente cambiar el curso de lo que había quedado atrás? Mientras se acercaba, el murmullo de los presentes se volvía más intenso. La música comenzó a sonar nuevamente. Esta vez, era un ritmo más esperanzador. Sin embargo, un sentimiento profundo y contradictorio se asentaba en su corazón, el temor al rechazo y la anticipación al abrazo de la reconciliación. Javier se detuvo un instante, sintiendo el aire pesado de emociones, y una pregunta se instaló en su mente. ¿Estaba listo para enfrentar este nuevo capítulo? ¿Podía realmente aceptar la verdad detrás de sus heridas? Avanzó un paso más, su cuerpo dispuesto, el calor del reencuentro callejearon en su pecho, y justo en ese instante, las luces comenzaron a parpadear. El futuro lo aguardaba ante él, pero ese futuro era incierto. ¿Sería capaz de dar ese último paso hacia la sanación y la posibilidad de un nuevo comienzo? Javier respiró hondo, sintiendo como el aire fresco le llenaba los pulmones mientras cruzaba la pista. La música vibraba en sus venas, un eco reconfortante de las esperanzas que habían estado dormidas por tanto tiempo. Cuando Clara lo miró, sus ojos fueron como un faro en la oscuridad, iluminando cada rincón de su ansiedad. Hola, Javier, dijo ella con una sonrisa que mezclaba nostalgia y emoción. ¿Puedes creer que estamos aquí? Las palabras flotaron en el aire entre ellos, asumiendo una carga de significados que ambos apenas comenzaban a comprender. Habían pasado tantas cosas. Tanto dolor,
tantas lágrimas, y ahora, un atisbo de redención. Javier sintió que su corazón latía más rápido, un ritmo que desbordaba sus miedos. Se encontraba a unos pasos de la mujer que había amado profundamente, y que al mismo tiempo había destrozado su confianza. Me alegra verte, Clara, respondió, su voz apenas un susurro. Cada sílaba parecía temblar con la inseguridad por lo que podría suceder a continuación. Se sentaron en una mesa, a resguardo del bullicio y las miradas expectantes. Javier no sabía si quería recuperar el tiempo perdido o dejarlo atrás para siempre. Valeria ha crecido tanto, ¿no? Clara continuó, con su mirada enfocada en la pista, observando a su hija bailar alegremente con amigos. Aquella imagen despertó no solo su orgullo como padre, sino también un profundo deseo de reescribir la historia entre ellos. Ella es tan talentosa y generosa. Lo es, coincidió Javier, sintiendo una punzada en el corazón. La felicidad de Valeria, aunque lo llenaba de alegría, también le recordaba lo que había tenido que sacrificar. Clara se giró hacia él, su expresión más seria. Javier, sé que no he sido la mejor madre. No he estado presente como debí. Pero siempre he amado a Valeria. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y a Javier le costó contener las suyas. Quiero hacer las cosas bien esta vez. Yo también desearía que hubiéramos podido hacerlo de otra manera, admitió, su voz quebrándose al recordar las peleas, el dolor y la incomunicación que había llevado a su separación. Había sentido que cada palabra estaba cargada de un pasado lleno de reproches que había anhelado desahogar. Pero en ese instante, con Clara allí frente a él, las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Me gustaría que pudiéramos encontrar una manera de sanar, dijo ella, de repente. Por Valeria, y por nosotros mismos, Javier sintió el peso de sus palabras. Era un nuevo comienzo, pero también un desafío. ¿Podrían dejar atrás el rencor? ¿Podrían darse una nueva oportunidad, aunque solo fuera como amigos por el bienestar de su hija? La pregunta flotó en el aire, llenándolo de una mezcla de esperanza y aprensión. Clara comenzó, pero de repente la música cambió, interrumpiendo su conversación. Había una alegría inconfundible en la pista de baile, como si todos los demás celebraran sin saber los dilemas que se cocinaban a su alrededor. En ese momento, se sintió un poco insignificante, como si olas de emociones ajenas lo empujaran en direcciones que no sabía si quería explorar. ¿Quieres bailar?, preguntó Clara, rompiendo el hechizo del instante. Su mirada era más que una invitación, era una súplica silenciosa. No sé si, titubeó Javier. Pero había algo, una chispa de valentía que lo llevó a asentir. Bailaron, sus moviendo torpemente al principio, adaptándose a un ritmo que era nuevo y a la vez familiar. La conexión entre ellos iba más allá del baile. Era una conversación silenciosa entre dos corazones que habían recorrido un largo camino. Javier estaba consciente de la mirada de los invitados, y a pesar de ello, la presión en su pecho parecía desvanecerse con cada giro que daban. Pero entonces, en medio de aquel baile, Javier notó a Valeria desde el rabillo del ojo. Ella los observaba con una mezcla de sorpresa y alegría. Sin embargo, a su lado había un grupo de chicos que la rodeaban, entre risas y comentarios sarcásticos. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La preocupación creció en su interior. ¿Acaso su hija daría un paso hacia la reconciliación que tanto deseaba, o se volvería un espectador de una escena más dolorosa? Esa preocupación se intensificó cuando notó que las sonrisas de la reunión comenzaban a desvanecerse. La tensión en el aire se palpaba, entonces escuchó murmullos. ¿Qué están haciendo? No puedo creerlo. La unión que parecía formarse entre él y Clara enfrentaba un nuevo reto. Un desafío inesperado que no podía ignorar. Desconcertado, Javier dejó de moverse, su corazón comenzaba a latir con fuerza mientras la risa cesaba a su alrededor.
Sería este el momento que todo lo cambiaría, el momento en que Valeria manifestaría o rompería los lazos que estaban empezando a reconstruirse. Una ola de desconcierto lo abrumó. Se enfrentaba no solo a su pasado, sino a la desconexión de su hija, al enigma de lo que vendría después. ¿Sería capaz de superarlo y de dar un paso más hacia la sanación? Javier vio cómo Valeria se acercaba lentamente a ellos, su expresión de sorpresa transformándose en algo más complicado. Había una línea delgada entre la alegría y el desasosiego en su rostro, y cada paso que daba sembraba dudas en el corazón de su padre. ¿Acaso había imaginado a su madre y a él juntos en un entorno tan festivo tras todo lo que había pasado? ¿Sería capaz de entender lo que intentaban hacer? Papá, mamá, llamó Valeria, su voz suave pero firme. Javier notó cómo el sonido de la música se volvía un eco distante, como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos tres. ¿Qué está pasando aquí? Clara, con una ansiedad palpable, fue la primera en responder. Estamos bailando, cariño. ¿No es esto lo que se hace en las bodas? Su voz, aunque cálida, carecía de la seguridad que Javier deseaba escuchar. Claro, pero, ¿ustedes dos? Valeria frunció el ceño, intentando desenmarañar el laberinto de emociones que comenzaban a salir a la superficie. Te prometo que no estábamos intentando ocultar nada, intervino Javier rápidamente, sintiendo una urgencia que lo llevó a actuar. Solo, queremos lo mejor para ti, Valeria. A ambos. Estamos tratando de ser amigos, de hacer las cosas bien. Se sintió como si estuviera defendiendo algo que aún no estaba del todo construido. La mirada de su hija se suavizó, y un atisbo de comprensión cruzó su rostro. Pero pronto, la sombra de la duda regresó. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? ¿De verdad piensan que pueden simplemente retomar lo que perdieron? Nos gustaría empezar de nuevo, respondió Clara, su voz temblando. No somos perfectos, pero, para ti, por favor, queremos ser parte de tu vida. Valeria se cruzó de brazos y lanzó una mirada a la pista de baile, donde otros celebraban felizmente. A Javier le pareció que la distancia entre ellos aumentaba, aunque físicamente estaban tan cerca. La tensión era palpable y su corazón latía con fuerza, un eco de la incertidumbre que invadía la habitación. Esto es raro. No sé si estoy lista para verlos así juntos, ni siquiera si estoy lista para olvidar todo lo que pasó, confesó Valeria, su voz casi un murmullo. Nosotros tampoco lo estamos, cariño, dijo Javier, su tono lleno de contrición. Pero creo que vale la pena intentarlo. La mirada de Valeria se posó en él, buscando algo más que palabras. ¿Y si no funciona? ¿Y si terminas lastimándola otra vez, papá? Un silencio abrumador cernió sobre ellos. Era una pregunta válida, y Javier sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Acaso tenían el derecho a reconstruir su historia cuando el dolor aún resonaba en sus corazones? Eso no va a pasar, dijo Clara con firmeza, haciendo una pausa para mirar a Valeria. He aprendido mucho, y he trabajado para ser la madre que mereces. Y lo haré por el resto de mi vida. Quiero que puedas confiar en mí. Todos podemos crecer. Algo en su voz, una mezcla de sinceridad y determinación, parecía hacer eco en Valeria. La tensión comenzó a aflojarse, aunque la incertidumbre aún flotaba en el aire. No se puede esperar que cosan las cosas de la noche a la mañana, murmuró la joven, sus ojos buscando la mirada de su padre. Pero, tal vez pueda considerar darles una oportunidad. Es un buen comienzo, expresó Javier, sintiendo un destello de esperanza renovada. La idea de reconstruirse como familia empezaba a parecerle menos distante, menos aterradora. Sin embargo, justo en ese instante, un grito resonó a lo lejos. Un grupo de chicos había comenzado a reírse y señalar en su dirección. Mira, los padres tratando de ser modernos, uno de ellos comentó entre risas.
y las palabras atravesaron como flechas en el aire. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las risas se alzaban como una tempestad. ¿Acaso los fantasmas del pasado amenazaban con arrastrarlos de nuevo a la tormenta? En ese momento comprendió que su camino hacia la sanación no sería fácil, que aún había más obstáculos por enfrentar. Valeria comenzó, pero su voz tropezó con la mirada hiriente de sus compañeros. ¿Podrían ellos comprender que cada pequeño paso que daban en su reconciliación enfrentaba un laberinto lleno de ángulos oscuros, y, de pronto, las risas se hicieron eco de las antiguas heridas, mientras Javier y Clara se aferraban al hilo de esperanza, buscando la forma de levantarse de las cenizas. Pero antes de que pudiera asimilarlo, el siguiente grito lo hizo tragar saliva. «Eres un traidor, viejo». La mirada de su hija se tornó en una mezcla de enfado y humillación. ¿Sería este momento el que marcaría un retroceso en su lucha por la sanación, o solo una antesala a una transformación inesperada? Javier se sintió caer de nuevo en el abismo, y una pregunta atravesó su mente. ¿Podrían sus esfuerzos por sanar y construir un nuevo futuro resistir la presión de la opinión ajena? La noche prometía ser larga, y la batalla por el bienestar de su familia apenas comenzaba. La mirada de Valeria se endureció como el metal, y su reacción fue instantánea. ¿Qué acabas de decir? Su voz resonó con un desafío, un grito de inesperada valentía que rompió la tensión en el aire. Cada palabra de su hija se sintió como un golpe en el pecho de Javier, quien, incapaz de mirar a su hija, se sintió pequeño bajo el peso de las miradas de los demás. Eso no es lo que pensabas, ¿verdad?, añadió uno de los chicos, riéndose despectivamente, como si disfrutara del espectáculo. Javier sintió que el calor de la vergüenza le subía a la cara. En ese momento, se dio cuenta de que las risas no solo eran de jóvenes inmaduros, sino ecos del pasado, recuerdos de una vida que había preferido olvidar en su intento de reconstruirse. ¿Traidor? ¿Es así como lo ves, Valeria? La voz de Javier salió entrecortada, expuesta y vulnerable, al borde de una desesperación que no quería mostrar. Solo quiero que sepas que esto no es fácil para mí. Todo esto lo que estoy haciendo, es porque de verdad quiero ser mejor. Para ti, para nosotros. La mirada de Valeria se ablandó, pero apenas un instante. A través de sus ojos Javier podía ver la batalla interna que libraba, el deseo de creerle, de darle una oportunidad, y la furia del dolor antiguo que aún la mantenía prisionera. No veo cómo puedes quererme de verdad cuando te has comportado como un cobarde durante tanto tiempo, dijo ella, su voz quebrándose un poco. ¿Por qué debería confiar en que las cosas ahora son diferentes? Valeria pasó su mano por su cabello, frustrada, mientras el tumulto de emociones la envolvía. Javier sintió un profundo deseo de explicar, de hacer que entendiera lo que cada una de sus decisiones había significado, pero en su lugar, el silencio se hizo eco entre ellos. Clara, observando la reacción de su hija, se acercó un paso. Valeria, siempre hemos querido lo mejor para ti, intentó decir, pero su voz se perdía entre el ruido de la fiesta. ¿De verdad? ¿Siempre? Les creí cuando me dijeron que iba a ser diferente. La desilusión explotó en el aire y Javier sintió como su corazón se hundía. La idea de perder a su hija por sus errores pasados lo aterraba. Entiendo que no confías en nosotros. Pero quiero que sepas que he estado trabajando en mí misma. He pasado por un proceso en el que he aprendido a lidiar con mis errores, por nosotros, por ti. Clara buscó su mirada, llenando el espacio con una sinceridad que Javier admiró. Valeria titubeó, su mirada se desvió. La música siguió sonando, pero ya no era un eco lejano, ahora resonaba en su corazón como un recordatorio de que, a veces, la vida avanza sin importar lo que hayamos dejado atrás. No quiero que se repita lo de antes, dijo Valeria, llevándose la mano al pecho, como si estuviera protegiendo una herida abierta. Quiero un futuro distinto. Y yo estoy aquí para construirlo contigo, Valeria, la interrumpió Javier, decidido.
No puedo cambiar el pasado, pero puedo luchar por un futuro que mereces, que todos merecemos. El ambiente cambiaba, la gente a su alrededor parecía difuminarse y, de entre risas y murmullos, un pequeño grupo comenzó a mirarlos, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y diversión. Esa atención no era un alivio, sino el recordatorio cruel de que aún estaban en un escenario que juzgaba su dolor. Quizás estén intentando arreglarlo, pero eso no significa que lo lograrán, murmuró uno de los chicos, y la presión se volvió casi insoportable para Javier. Era una advertencia y un comentario que encarnaba su propio miedo, pero en ese apretado momento de angustia, Valeria hizo algo que dejó sin palabras a Javier. Se acercó un poco más, como si el espacio entre ellos se fuera acortando. Papá, depende de ti no decepcionarme otra vez. Quiero que entiendas que con cada intento que hagas, debe ser real. Lo será, te lo prometo. Las palabras flotaron entre ellos. Javier no sabía si era la verdad, pero era la única respuesta que podía dar. El silencio se asentó nuevamente. Todo lo que tenían era la vulnerabilidad compartida, un punto en el que la esperanza comenzaba a asomarse tras las sombras. Entonces, un estruendo interrumpió el resplandor de su conexión. Un estruendo que resonó con un inconfundible crujido de cristal rompiéndose. Javier giró la vista y su corazón se detuvo. Un espejo grande, decorativo, había caído del muro y se había hecho añicos en el suelo, esparciendo sus trozos brillantes como un símbolo terrorífico de la fragilidad que enfrentaban. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Valeria, su expresividad oscureciéndose. La preocupación regresó a su rostro, los ecos de la fiesta quedaron ahogados por el temor. Javier sintió que el aire se volvía denso. No. No puede ser otra señal de que estamos destinados a fracasar, ¿verdad?, pensó después de ese sonido devastador. Día 1 y ya comenzamos a rompernos. Las miradas en la sala se dirigieron hacia ellos, una mezcla de sorpresa y mofa. En ese instante, el camino que parecían haber escogido cobraba forma, pero también un abismo de nuevos temores. Una sensación de anticipación recorrió a Javier. Tal vez todo lo que habían enfrentado juntos hasta ese momento, el dolor, la confusión y la rendición, se convertirían en un nuevo comienzo, o en una nueva forma de destrucción. Esto no es un final, es solo el principio, murmuró. Pero, ¿cómo podrían construir algo nuevo cuando estaban tan frágiles? La noche prometía ser más intensa de lo que imaginaron. ¿Qué más se rompería antes de que pudieran sanar? Valeria retrocedió un paso, los ojos fijos en los fragmentos de espejo que centelleaban en el suelo como estrellas perdidas. El dolor del pasado parecía revivir, rompiendo la frágil conexión que había comenzado a tejerse entre ella y Javier. Es un mal presagio, por favor, no más destrucción, pensó, sintiendo la angustia bailar en su pecho. Valeria. ¿Estás bien?, preguntó Clara, su voz un eco de preocupación que se mezcló con el murmullo incesante de la fiesta. Por un instante, el bullicio se desvaneció y solo quedaron ellos, atrapados en un remolino de emociones. Javier bajó la mirada, sintiéndose como un trapecista sin red. La estructura que creía sólida, su intento de reconstrucción, se había hecho añicos al igual que el espejo. Esto debe ser una señal, reflexionó, abrumado. Quizás el destino está diciendo que no me merezco una segunda oportunidad. Papá, responde, exigió Valeria, su voz tensa y quebrada. No puede seguir callando. En sus ojos había fuego, unas llamas que ardían no solo de rabia, sino de esa desesperación que solo un hijo siente por un padre ausente. Valeria, comenzó Javier, sus palabras atrapadas en su garganta. El miedo a decepcionarla una vez más lo paralizaba. Sin embargo, ese miedo también le dio la valentía que nunca supo que poseía. Te prometo que no soy esa persona, no lo soy, insistió. En su pecho nacía una voz nueva, una que pedía con fervor una oportunidad. El ambiente seguía cargado.
A pesar de que los familiares y amigos se habían dispersado, algunos se acercaron, interesados en el espectáculo que ofrecían, como si las emociones pudieran ser consumidas como un espectáculo. ¿Qué más hace falta para que se caiga ese tipo?, murmuró un chico en el fondo, su burla resonando en el aire como un eco doloroso, pero Valeria, aunque aturdida, sintió un pequeño destello de comprensión. Tal vez el espejo quebrado no sea solo mi pasado, se dijo para sí misma, sino una oportunidad para reformar la historia. Te necesito, Javier. Necesito que seas el hombre que no has sido. No puedo seguir viviendo en esta ambigüedad, habló Valeria, su voz cargada de anhelos. Las palabras que una vez negaron se transformaban en un clamor por la verdad, un grito por ser vista. Javier la miró, y en ese instante supo que ella no solo estaba hablando de él, ella hablaba de ellos, de una familia que necesitaba reconstruirse. Sin embargo, una sombra de duda cruzó por su mente. ¿Y si no puedo cambiar? Si es demasiado tarde. Su corazón se encogió. Papá, no me decepciones otra vez, insistió Valeria, su mirada desafiando la incertidumbre. Las palabras son solo eso, palabras. Muéstrame que esto es diferente. Y con eso, dio la vuelta, alejándose un poco, buscando el espacio necesario para procesar lo que acababa de suceder. El sonido de la música se había desvanecido en un zumbido lejano. Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Aquí estaba su oportunidad de realizar un cambio real, de aprender a amarla como ella merecía. Pero, como siempre, la incertidumbre titilaba en su mente como una llama a punto de apagarse. Mientras Valeria se alejaba, Javier decidió que no iba a permitir que la vergüenza lo paralizara más. No importa cuánto cueste, lo intentaré, murmuró para sí mismo. Esa promesa fue como una chispa en la oscuridad, pequeña pero con el potencial de encender un fuego. Afuera, la noche se oscurecía, envuelta en un manto de estrellas que parecían observar con curiosidad el desenlace de la escena. Javier miró hacia su hija, que luchaba contra sus propios demonios al otro lado de la sala. En ese momento, una sensación de determinación lo invadió, pero justo cuando se dio la vuelta para ir tras ella, una figura familiar apareció en la entrada, su mirada llena de sorpresas y preguntas. Era Sofía, su exesposa, la mujer que había dejado parte de su corazón en el pasado, y cuyo regreso podía traer tanto esperanza como caos. El aire se cortó de repente, y Javier sintió como una nueva tormenta se cernía sobre ellos. Sofía, murmuró, mientras el peso del pasado y el futuro se entrelazaban en una danza peligrosa. Todo lo que había tratado de construir podría tambalearse con un solo paso. Mientras la multitud miraba, el caos de la fiesta palpitaba como un corazón acelerado. Javier se preguntó si alguna vez podrían sanar verdaderamente, y si la llegada de Sofía significaba que todo lo que había intentado construir se derrumbaría antes de comenzar. El futuro siempre tiene sus sorpresas, pero ¿quién estaba realmente listo para enfrentarlas? La música seguía sonando, pero para Javier, el eco de los acordes se desvaneció. La presión en su pecho aumentó al ver a Sofía, su imagen desdibujada por años de historia compartida, y cada segundo parecía una eternidad. ¿Qué haces aquí?, fue lo único que logró balbucear. Las palabras luchaban por salir pero se quedaban atrapadas en un mar de emociones. Sofía cruzó la sala con una ligereza que contrastaba con la pesadez en el corazón de Javier. Ella llevaba consigo una confianza que había resonado en su vida antes de que todo se viniera abajo. Cada paso que daba era como una reminiscencia del pasado que se negaba a marcharse. Sus ojos, esos mismos ojos que alguna vez lo miraron con amor, ahora reflejaban una mezcla de curiosidad y desafío. Vine a ver a nuestra hija, respondió, su voz suavemente firme. Me enteré de la celebración y pensé que era un buen momento para reconectar. Había en sus palabras una fragancia de esperanza, pero también un leve atisbo de recelo. Sofía siempre había sido la voz de la razón en su vida, y Javier se preguntó si su regreso significaba que había llegado el momento de cerrar antiguas heridas.
El ambiente alrededor parecía congelarse en un instante lleno de significado. Valeria, al fondo, había dejado de moverse. Con los brazos cruzados, observaba el reencuentro entre su padre y su madre, un lazo que quizás nunca se había roto del todo. Javier se sintió expuesto, como si el peso de su pasado estuviera al descubierto ante su hija. ¿Y qué hay de ti y de mí?, preguntó Javier, casi sin pensar. Después de todo este tiempo, ¿qué queremos construir ahora? La desesperación se asomó en su voz, un susurro de lo que anhelaba. Él sabía que conversaban sobre más que un simple encuentro. En el aire flotaban las expectativas de una familia que había sido fragmentada. Sofía suspiró, su mirada se suavizó un instante y tomó un paso hacia él. He pasado mucho tiempo pensando en lo que sucedió entre nosotros, Javier. Pero lo más importante ahora es Valeria. Ella necesita a sus dos padres, y no podemos seguir dejándola en medio del camino. Sus palabras eran un ancla, y Javier sentía que la esperanza se mezclaba con el miedo. Pero no quiero que vuelva a ser como antes, insistió Javier, todavía lleno de inseguridades. No puedo, no sé si puedo soportarlo. La sombra de su incapacidad se proyectaba entre ellos como un muro infranqueable. Solo si lo intentas, Javier. Volver a empezar requiere valentía. Pero no te pido que hagas esto por mí, lo necesitas tú también, afirmó Sofía con convicción. En su voz había una chispa de empatía que resonó en el corazón de Javier. Se dio cuenta de que ella no venía a reprochar, venía a ofrecer oportunidades. El murmullo de la fiesta regresó lentamente, como un rugido de fondo que se entrelazaba con sus pensamientos. Valeria estaba ahí, queriendo escuchar, queriendo entender. La conexión familiar que había anhelado durante años dependía de sus decisiones. Ahora entiendo que no se trata solo de nosotros, sino de ella, pensó Javier, con la mente aún más confusa que antes. Todo podía cambiar en un instante, pero sería el cambio positivo. Mientras los recuerdos del pasado giraban en su mente, Javier sintió que su determinación flaqueaba. Sin embargo, tenía que hacer algo. Era su momento de elegir. Justo cuando su voz intentó salir, un estruendo resonó en la sala, rompiendo el hilo frágil de la conversación. Una joven, llena de nerviosismo, irrumpió gritando: «La unión familiar no puede esperar. Necesito ayuda». Todos los ojos se volvieron hacia ella, y en un abrir y cerrar de ojos, la desesperación de la fiesta cambió de rumbo. La película de emociones estaba a punto de tomar un giro inesperado, y Javier se sintió atrapado entre su pasado, su presente y un futuro incierto. ¿Podría realmente enfrentar lo que venía? Un nuevo velo de ansiedad cubría el aire, y la pregunta resonó en su mente: ¿qué más secretos guardaba esta noche? El grito de la joven resonó con la fuerza de un trueno, y la fiesta se convirtió en un mar de murmullos nerviosos. Sofía y Javier se miraron, sus ojos reflejando el mismo desconcierto. Valeria, que hasta ese momento había permanecido callada y observadora, dio un paso al frente. El acto de la desconocida parecía haberla despertado de su letargo. ¿Qué ocurre?, preguntó Valeria, frunciendo el ceño mientras buscaba la verdad detrás del caos. La joven, ahora visiblemente agitada, se acercó al centro de la sala, buscando apoyo en las miradas de los presentes. «Hay un problema en la entrada», balbuceó. «Nadie puede salir. Se sospecha que alguien está aquí, con intenciones oscuras». Javier sintió que su estómago se retorcía. No sabía si la ansiedad venía del contenido de las palabras de la joven o de no poder proteger a su hija, que ahora lucía más alarmada que antes. Sofía había tomado la mano de Valeria entre las suyas, y Javier sintió como esa conexión se fortalecía en medio del temor. «Valeria, quédate cerca de mí», dijo Javier, intentando sonar calmado, aunque su voz temblaba. Las olas de recuerdos sobre su pasado y sus temores de perder de nuevo a su familia se mezclaban en su mente. Este reencuentro, que debería ser un momento de esperanza y sanación, se convertía en un espejismo aterrador.
¿Quién podría haber hecho algo así?, preguntó Sofía, su voz en un susurro. Se notaba que estaba tratando de mantener la serenidad, pero la sombra de preocupación atravesó su mirada. Quizás es solo un malentendido, sugirió Javier, buscando consuelo en la incertidumbre. Tal vez haya una explicación. Pero en el fondo sabía que el malestar colectivo era significativo. Las luces parpadeaban suavemente, y el sonido de risas y música se había ido, sustituidas por una atmósfera de inquietud. La gente comenzó a murmurar, inquietos por lo que sucedía. Voy a averiguar qué está pasando, dijo Javier, dando un paso hacia la puerta. Pero antes de que pudiera llegar allí, la joven habló otra vez, su mirada llena de angustia. Es más grave de lo que piensan. He visto cosas, hay una sombra en el aire que amenaza todo y a todos. Su voz se quebró mientras hablaba, y Javier sintió una punzada de terror que lo sacudió. La angustia de aquel momento lo obligaba a enfrentar la realidad de sus peores temores. Sofía se volvió hacia Javier, preocupada. ¿Debemos quedarnos aquí? ¿O creemos en lo que dice? Su pregunta mostraba su lucha interna, la necesidad de proteger a Valeria y, al mismo tiempo, el deseo de entender lo que estaba sucediendo. Necesitamos asegurarnos de que Valeria esté a salvo antes de pensar en salir, dijo Javier, más decidido. Las viejas inseguridades se desvanecían ante la urgencia del momento. Fue en ese instante que sintió que debía hacerse fuerte, no solo por él, sino por su familia. Mientras se giraba de vuelta hacia la multitud, sintió una extraña conexión con Sofía, como si el peligro también nos fortaleciera. El pasado había estado lleno de desconfianza y desamor, pero ahora había una chispa de unidad naciendo, un deseo de enfrentar juntos lo que viniera. Valeria, ven, dijo Javier, y con un asentimiento casi imperceptible, su hija se acercó. Sofía tomó la mano de su madre, y Javier, por instinto, interconectó las manos de ambas, formando un lazo. En ese momento de conexión, la mirada de la joven temerosa se encontró con la determinación en los ojos de Javier. Quizás, solo quizás, esta noche podría significar algo más, pensó Javier. Sin embargo, el estruendo de una puerta abriéndose a lo lejos interrumpió su pensamiento y todo el mundo se volvió hacia el sonido. La inquietud regresó y, con ella, la incertidumbre. ¿Qué más nos espera en esta noche de revelaciones?, murmuró Sofía, y Javier comprendió que, en esta historia, aún no había terminado. La conexión familiar que tanto anhelaban dependía de su capacidad para enfrentar el desafío que se avecinaba. Pero la pregunta que quedó en el aire era, ¿serían lo suficientemente fuertes? El caos se desató, un murmullo de sobresalto recorrió la sala cuando la puerta se abrió de golpe. Javier, Sofía y Valeria se entrelazaron en un gesto de protección, sus corazones latían desbocados. La figura que apareció en la entrada era un uniformado, con la mirada grave y la voz firme. Necesitamos que todos se mantengan en calma. Ha habido un problema en la entrada, fomentado por algunos que piensan que los secretos son más fuertes que la familia. El tenso silencio inicial fue reemplazado por un murmullo de ansiedad. Las miradas se volvían hacia Javier, quien sintió la presión de la expectativa. En su pecho, el miedo competía con un resurgente sentido del deber. ¿Cuál era su papel en aquel momento? ¿Sería capaz de pelear por su familia incluso en medio de una tormenta inesperada? ¿Qué clase de problema?, preguntó Valeria, su voz temblorosa, pero decidida. Esa respuesta era crucial para la familia. Una vez más, todos los ojos se posaron en Javier. Es solo una confusión, un malentendido. Quiero que sepan que estoy aquí para protegerlos, respondió el agente, alzando la voz para que todos lo escucharan. Ustedes son una comunidad que debe permanecer unida, no hay que dejar que la desesperación nos divida. Javier sintió que la respuesta resonaba dentro de él, esas palabras siempre habían sido su anhelo. Una vez más, se dio cuenta de que su familia, tan fracturada como estaba, podía encontrar la forma de canalizar su fortaleza allí. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo,
una voz resonó entre la multitud. Dejen de hablar de unidad cuando lo que realmente necesitamos es verdad, gritó alguien desde el fondo. Con una nueva mirada desafiante, Javier buscó entre los rostros, esperando que ese eco no fuera el principio de un caos mayor. No estamos aquí para pelear, sino para sanar, se atrevió a intervenir Javier, sintiendo que su corazón se aceleraba. Nuestra comunidad necesita recordar que nuestras historias están entrelazadas, que los sacrificios y los amores son más profundos que cualquier malentendido. Estamos aquí para nuestros hijos, por ellos debemos encontrar un camino. Las palabras colisionaron en el aire como balas de esperanza. No era solo su lucha, era un llamado a la acción, un grito de unidad que resonaba en lo más profundo del salón. Se escucharon murmullos de acuerdo, y el miedo suplicante comenzó a disiparse. Es verdad, añadió Sofía, con voz firme. Hemos compartido amores y desamores, pero también hemos compartido momentos que nos han hecho más fuertes. No permitamos que el desdén nos venza. Valeria necesita lo mejor de nosotros. Las palabras de Sofía envalentonaron a la multitud. La luz de esperanza brillaba un poco más fuerte entre ellos. Javier tomó la mano de su exesposa, se encontró mirando a Valeria, quien ahora los observaba con sorpresa, pero con un atisbo de fe iluminando su rostro. En ese instante, Valeria se enfrentó al resto. Escuchen todos. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con una firmeza palpable. Si vamos a superar todo esto, debemos hacerlo juntos. No más secretos, no más mentiras. La verdad es más fuerte. La multitud pareció asimilar las palabras de Valeria, y un murmullo de aprobación corrió entre ellos. Javier sintió su corazón latir más rápido. Tal vez, solo tal vez, podrían construir algo nuevo. Fue entonces que la puerta del salón se reabrió, y la policía intervino, con seguridad y determinación. La situación está bajo control. No hay un peligro real, solo miedos. Permitan que sus corazones se encuentren la paz. Javier sintió un alivio desbordante. Al notar la mirada de su hija, vio en ella el destello de la esperanza que él había anhelado tanto. Y entonces, el ambiente cambió una vez más. La música empezó a sonar suavemente mientras las tensiones se desvanecían. Vamos a celebrar la unidad que aún tenemos, dijo Javier con voz temblorosa pero llena de convicción. Hemos pasado por tanto, pero aún somos un equipo. Valeria lo miró, y en sus ojos brillaba algo más que perdón. Era entendimiento, una conexión que habían comenzado a forjar. Con un paso decidido, se dirigió hacia la pista de baile y extendió su mano. ¿Bailamos, papá? En un impulso, Javier tomó su mano. La música llenó el salón, envolviendo a todos en un abrazo sonoro. Sofía y Javier también se unieron, juntos una vez más por su hija, y unieron sus manos por el futuro, y así, rodeados de amor y risas, el pálido espejo de la discordia se convirtió en una refleja de nuevas posibilidades. Esa noche no solo se trataba de la boda de Valeria, se trataba de un nuevo comienzo para todos ellos. Javier, Sofía y Valeria, una familia entrelazada por nuevos hilos de esperanza y redención. La herida todavía existía, pero algo había cambiado, ahora había decisión, fuego y amor para enfrentar el futuro siempre tiene sorpresas. Lo importante es cómo luces enfrentarlas. No te olvides de suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar esta transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final emotivo. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es fundamental.